Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer y obviamente un honor estar en este encuentro de egresados de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Semana. Agradezco mucho al señor rector, doctor Rolando Roncancio, por la oportunidad, a la decana, la doctora Catherine Pereira, y claramente a María Fernanda Rodríguez, directora de Alumni, en este espacio. Durante la próxima media hora vamos a ver cómo, de una u otra manera, el contexto y el mundo en el que se mueve el consumidor ha cambiado de manera profunda. Y en este sentido, el consumidor ha tenido que tomar decisiones y tenemos que tener claridad de lo que aquí pasa para poder saber hacia dónde va el mercado, cuáles de los cambios que tuvimos son temporales y cuáles son permanentes, y evidentemente de una u otra manera lograr establecer hacia dónde va la economía colombiana, el mercadeo, las empresas y todo lo que nos concierne en este bello mundo de las ciencias económicas y administrativas. Quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión. Cuando uno piensa en el futuro, siempre tiene que mirar las tendencias que están pasando. El primer eje que uno revisa normalmente son las megatendencias, seguida con las tendencias de mediano plazo, después analiza las modas y finalmente mira qué cambios emergentes se están presentando dentro de este contexto. Yo sé que esto suena complejo, digamos metodológicamente puede ser difícil, inclusive para las empresas entender esto, pero una cosa son las megatendencias que de una u otra manera son la gran avenida por la que se va a mover la economía o se va a mover la empresa o el comportamiento del consumidor en el futuro. Otra cosa son las tendencias que bien podría ser el carro en el que va montado ese consumidor y se mueve por esa vía, que son las megatendencias, pero hay momentos que son modas, como cuando llueve, como cuando hace mucho sol, pero esto pasa de una u otra manera y seguimos evolucionando sobre la situación. Finalmente vemos que empiezan a darse cosas. Lentamente la carretera puede que tenga una pendiente, que hayan curvas o cosas así, que son los cambios emergentes. Entonces, cuando pensamos en el futuro, normalmente lo vemos de una manera positiva, de una manera negativa, buscando intentar cubrir todos los contextos que puedan existir sobre los posibles escenarios. Pero también cuando miramos el futuro, volvemos a mirar el pasado. Y es uno de los temas fundamentales que hacemos nosotros en el análisis estratégico de consumo y obviamente en la perspectiva de marketing empresarial. Y es volver a entender el pasado. En la medida en que podemos volver a entender el pasado, nos damos cuenta que cometimos errores, que había cosas que teníamos mal interpretadas y que tenemos que empezar a entenderlas distintas para poder aprovechar la situación en la que estamos en este momento. Dicho esto, claramente hay 4 megatendencias en este momento que rigen al mercado, no solo en Colombia y en América Latina, sino a nivel mundial. La primera es el envejecimiento, donde claramente los consumidores cada vez tenemos una esperanza de vida más alta, y esta esperanza de vida más alta evidentemente significa que tenemos unos consumos distintos, consumimos mucho más tiempo en el planeta y necesitamos unas condiciones particulares, sobre todo a nivel de nutrición, a nivel del tamaño de la publicidad, porque la letra pequeña no la vamos a poder ver a cierta edad, y una cantidad de cambios que son fundamentales dentro del consumidor en el mercado. Segundo, hay un tema de que la gente no quiere tener hijos. Este es uno de los cambios más importantes que viene desde los 50 del siglo pasado, causando que la tasa de natalidad cada vez sea menor, pero también que el ingreso por persona y el tiempo de ocio sea mucho más alto. Por lo tanto, hay una gran preferencia por una cantidad de asignaciones de gasto distintas, como el mundo de entretenimiento, el mundo de los casinos, el mundo del turismo e inclusive la no tenencia de propiedad, como lo vamos a ver más adelante. Tercero, el tema del calentamiento global. De una u otra manera, el planeta nos está pasando una cuenta de cobro sobre las economías de escala. ¿A qué me refiero? Como históricamente nos hemos dedicado a producir barato, esa producción barata, pues alguien la tiene que pagar y la está pagando el medio ambiente con la cantidad de emisiones que estamos haciendo a el planeta. Entonces, esto está generando unos problemas de escasez en el mercado muy profundos que evidentemente son un reto para nosotros como empresarios, como economistas y obviamente como marqueteros. Y cuarto, la tecnología siempre ha estado en la historia. Hablar de tecnología, uno podría caer en la trampa de pensar de que solo estamos hablando de una u otra forma del tema digital. Pero la tecnología ha estado siempre en la historia de la humanidad. Quizás la primera tecnología fue el momento en que alguno de nuestros antepasados cogió un palo y lo transformó en un garrote o en un arma, cogió una piedra y con eso pudo abrir un animal y construir un vestuario, o pudo de alguna manera cortar ramas y poder hacer su primera vivienda. Después viene la rueda, después viene ya el tema de la costura, y hoy por hoy estamos hablando de los temas de inteligencia artificial. Pero la tecnología siempre nos ha acompañado y es uno de los cambios de más largo plazo que tiene la humanidad. Entonces, dicho esto, eso nos lleva que inevitablemente
el mundo ha tenido un crecimiento constante a nivel de producción, es decir, la cantidad de unidades que producimos en todo el planeta ha seguido creciendo con unos frenos durante las crisis que conocemos, pero América Latina ha tenido un comportamiento distinto. Y ese comportamiento distinto de América Latina, desde México hasta Argentina, evidentemente está claramente impactado por el precio de los productos básicos, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Hemos vivido por lo menos tres grandes crisis en los últimos tiempos: la crisis financiera de finales del siglo XX, la crisis financiera del 2008-2009 y claramente la pandemia en la que estamos en este momento, y nos damos cuenta cómo ese precio de los commodities hizo que América Latina lograra crecer durante ese boom de materias primas, pero tan pronto los precios de los commodities se caen, América Latina se frena y vuelve a crecer en este momento en que, pues claro, venimos de un momento de recesión y el precio de los commodities reacciona. Pero esto igual nos deja una preocupación. América Latina evidentemente está muy lejos de la producción del mundo. Le preguntaban a Angela Merkel cómo ha hecho su país para sobrevivir a todo lo que ha pasado. Y Angela Merkel respondía de una manera muy sencilla, canciller de Alemania. Y es, pues en Alemania nos dedicamos a producir cosas. Y efectivamente es uno de los grandes secretos de la economía: producir cosas, bienes o servicios o lo que sea. En la medida en que produzcamos, pues generamos empleo, generamos riqueza, esto genera redistribución, un sistema tributario mucho más sólido. América Latina desafortunadamente no ha tomado esa decisión y ha hecho cosas más apalancadas a dedicarse a producir commodities. Entonces, cuando uno revisa el tamaño de la economía de América Latina y del gasto de los hogares, ese household consumption, evidentemente está teniendo una dinámica positiva. Pero cuando revisamos lo que pasó a la economía, nos damos cuenta que del 2008 al 2009 venía creciendo de una manera importante. En 2020 se cae, obviamente, por el tema de los aislamientos y comienza a crecer hacia el año 2025 según los cálculos del Fondo Monetario Internacional. En este sentido, cuando revisamos el gasto por persona, no toda la economía, sino el gasto por persona, nos llevamos una sorpresa. América Latina, incluyendo Venezuela, Ecuador, México y Argentina, que han tenido retos muy grandes en los últimos años, no ha tenido un cambio significativo de su gasto e ingreso por persona desde el año 2012, año 2013. Por lo tanto, los hogares llevan apretándose mucho tiempo, porque evidentemente el hecho de no tener un aumento en el ingreso del gasto hace que de una otra manera yo tenga que tomar decisiones de consumo y mantener muy constante la canasta de los bienes dentro de mi familia. Dicho esto, nos viene otro problema. Y es que lo que le está pasando a América Latina le va a pasar en el futuro, y en un futuro muy próximo, es que el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser mucho más rápido que el crecimiento del gasto por persona. Todos los gobiernos de toda la región van a decir: ya estamos en los mismos niveles de producción del año 2019 y nuestra economía se recuperó. Y los hogares van a decir: pero ¿en dónde se recuperó si yo no estoy viendo eso? Usted es el que lo ve porque lo ve en las grandes cifras, pero en el tema micro, evidentemente los hogares aún no lo van a sentir y vamos a tener una brecha de percepción realmente importante. Colombia no es la excepción de esto. Uno revisa el crecimiento de la economía colombiana en los últimos 30 años. Evidentemente hay un boom de crecimiento de nuestro Producto Interno muy importante e inclusive casi multiplicando por 4 nuestro gasto público. Pero una de las cosas de las que poco se habla y se me hace muy importante traerle un encuentro como este de egresados de las ciencias económicas y administrativas de este país es que entre el año 2014 y el año 2017 pasaron muchos acontecimientos que modificaron la estructura de gasto de los hogares. En el año 2014 se caen los precios del petróleo de $100 barril a $50 barril. Esto significa que pasamos de una u otra manera de estar en un tipo de cambio de 2.000 pesos por dólar a un tipo de cambio de 3.300 pesos por dólar, lo que tuvo unas implicaciones en la capacidad de compra de los hogares y la inflación, cosa que se sumó a una cantidad de paros agrícolas y camioneros que fueron muy profundos en el mercado y que se suman al fenómeno del Niño. Ese fenómeno del Niño, que fue una sequía muy grande en el país, causó unas inflaciones muy altas a mediados del 2016, llegando a una inflación del 9%, perdiendo así de manera importante capacidad de compra a los hogares. Y para rematar todo lo que les estoy contando, en enero del 2017 nos implementan el IVA del 19%, que venía de una tasa del 16%. Entonces todo esto apretó el gasto de los hogares. Y si a esto le sumamos otra cosa de la que tampoco hablamos mucho, que es la migración venezolana, que en los últimos 4 años nos han llegado cerca de 2,5 millones de personas a Colombia, que eso más o menos, para que lo tengamos en contexto, es casi el mismo tamaño de población de Cali. Pues evidentemente estamos en una situación completamente distinta cuando miramos este dato por persona.
como ustedes lo pueden evidenciar, del año 2000 al año 2014 hay un crecimiento muy grande del ingreso y del gasto por persona en Colombia, pero del año 2014 al año 2019 hay un estancamiento muy fuerte. Obviamente 2020 fue mucho más profundo y afortunadamente ya nos hemos podido recuperar ante la situación que vivimos de prender y apagar la economía. Pero llevamos muchos años apretando el gasto y por lo tanto esto generó que los hogares tuvieran que tomar decisiones muy agresivas durante el aislamiento. Dicho esto, también nos damos cuenta que no solo la economía crece de una manera muy fuerte, sino que el empleo no lo hace. Entonces, nuestra economía, previo a los aislamientos, no estoy hablando de los datos recientes, previo al aislamiento, de una manera clara, no estaba generando empleo, pero sí estaba creciendo. Entonces eso nos muestra que hay un desequilibrio grande en ese entorno del que estábamos hablando del consumidor. El consumidor cada vez quiere comprar más cosas porque hay más ofertas en el mercado, hay más capacidad de compra, pero realmente los hogares están muy limitados ante lo que está pasando. Entonces, dicho esto, ¿qué planteó Radar hace unos años? Radar hace 10 años pudo identificar 11 grandes tendencias en el consumidor colombiano que nacen de las megatendencias de las que estábamos hablando, que son fundamentales para entender, llamémoslo así, el razonamiento de por qué actuamos. Esto viene más desde el mundo de marketing, pero aplica muy bien a la economía y obviamente a la administración y la contabilidad. El primero es el fin de la vergüenza, donde el colombiano aceptó quién es, aceptó que tiene un pasado complicado, que tiene una realidad muy interesante, que tiene un futuro prometedor y eso le ha servido para que en el mundo entero lo aplaudan y lo reconozcan. Segundo, hacemos cambios constantes de canales. Es decir, el consumidor no es tan fiel a estar en un canal, siempre va a la misma tienda de barrio. Esto no es cierto. Compramos en diferentes sitios, aprovechamos internet, aprovechamos los celulares. Esto es un ecosistema que cambia continuamente. Tercero, cada vez pedimos más por lo que compramos. De una u otra manera, buscamos esa affordability en el proceso de compra y tener un retorno mucho más alto en cada uno de los procesos de transacción que hacemos en cualquier canal de comercio. Cuarto, hacemos búsqueda previa de las cosas antes de comprarlas. De una otra manera, este análisis previo que hacemos es la continuación de lo que hacían las abuelas de preguntarle a sus amigas antes de comprar algo o qué tener era bueno o qué tener era malo. Hoy por hoy lo que pasa es que lo podemos hacer de manera digital e inclusive podemos poner en redes sociales qué restaurante me recomiendan para ir a almorzar hoy y la gente va a participar de nuestras decisiones de compra y de consumo. Quinto, se refiere a que la persona en Colombia tiende a preferir las cosas usadas y las cosas clásicas. Entonces se ve cómo hay un gusto particular por cómo hacíamos las cosas antes y evidentemente los usados han sido fundamentales tanto en la compra de vehículo como de vivienda. Sexto, llegamos a un momento del fin de lo pequeño. Esto tiene que ver mucho con los 90s y con los 80s en Colombia, donde la tienda de barrio tenía productos muy pequeños y que permitía que la gente pudiera comprar. Y eso llevó al desarrollo de los sachets en el mercado colombiano. Séptimo, pues el mundo de los domicilios. Evidentemente esto fue muy potenciado, como lo vamos a ver más adelante durante la pandemia. Octavo, y para mí el más importante de todos, obviamente, pues mis gustos personales, el consumidor se educó. El consumidor, al tener un boom de gasto como el que tuvimos del año 2000 al año 2014 que les mencionaba, el consumidor aprendió a comprar, aprendió de calidades, aprendió a comparar, aprendió de medios de pago, aprendió de lugares de compra y de momentos de consumo, entonces su nivel de exigencia aumentó de manera importante. Y esto nos reta a nosotros como industria, como empresarios, como personas de mercadeo, porque evidentemente la exigencia cada vez es más alta. Noveno, la gente está muy identificada con los productos locales, esto es una tendencia que también vemos a nivel regional, y el 10º y el 11 se refieren a que la gente está buscando productos premium y de lujo. Ojo, no me refiero a Louis Vuitton, no me refiero a Maserati, no me refiero a esto. En Colombia, una de las marcas de lujo más importantes para los colombianos es Arturo Calle o Estudio F. Seguramente para usted no lo es y usted no considera que esas marcas son de lujo, pero la mayoría de los colombianos no tienen la capacidad de comprar eso y ven como un lujo comprar estas cosas. Entonces, esta búsqueda por valor evidentemente es importante. Estas tendencias claramente han tenido unas transformaciones en el mercado. Hay 3 tipos de compradores en el país, o mejor, cada uno de nosotros compradores tenemos 3 personalidades dependiendo del momento. Compramos por promoción, que como ustedes ven aquí hay un boom gigantesco en el año 2016, donde casi que el 90% de las transacciones del país se hacían en promociones. Compramos por oportunidad porque sabemos cuándo, cómo y dónde comprar, o compramos por valor, que es cuando usted compra lo que quiere comprar sin importar el precio. Insisto, no me refiero a lujo. Entramos a una tienda de barrio, le preguntamos a don Pedro que si nos da una empanada, nos comemos la empanada y después de comérnosla, le preguntamos cuánto le tenemos que pagar. De hecho, le decimos, don Pedro, ¿cuánto le debo? Porque sabemos que le debemos el dinero. Entonces son cosas totalmente distintas y miren que ha habido un cambio importante en Colombia. Y ese cambio tiene relaciones muy claras con la dinámica de gasto de los hogares. ¿Por qué entramos a una guerra de promociones? Mayormente por todos los choques que les comenté del año 2014 al año 2017, haciendo énfasis
en la pérdida de capacidad de compra que tuvo el gasto de los hogares por la inflación del año 2016. Entonces, cuando uno ve este mapa dice, ok, entendí cómo la microeconomía, inclusive la macroeconomía, se me mete al mundo de marketing, pero esto, ¿qué hizo que las empresas tomaran decisiones? Pues unas decisiones muy sencillas. Ante el boom de ese reducción de capacidad de compra de los hogares, o por lo menos estancamiento del mismo, se da un boom fundamental de todo el ecosistema de precios bajos. Aparecen los hard discount como de Uno, Ara, Justo y Bueno, aparecen los restaurantes baratos como Tostado, ropa barata como H&M, Zara, Forever 21, aparece Wingo, aparece Viva Colombia, aparecen todos los ecosistemas de precios bajos. Y esto hace que los hogares tengan un espacio donde puedan comprar y hacer rendir su dinero. Durante el año pasado, evidentemente, los domicilios fueron fundamentales. Miren cómo la industria logró reaccionar de una manera importante ante la crisis. Pero miren que en el caso de los domicilios y en el caso de los hard discount o del ecosistema de precios bajos, no surgen porque en ese momento se estén dando los fenómenos. Son cosas que ya venían. Venir a decir que Rappi nació en la pandemia, pues obviamente no tiene sentido. O decir que de Uno nació durante el año 2014, pues tampoco, porque de Uno es mucho más viejo. Entonces nos damos cuenta cómo lo que hace el mercado es intensificar las capacidades que tiene ante los cambios que se dan, como ocurrió antes cuando estábamos a 2.000 pesos por dólar y donde claramente los centros comerciales y las grandes cadenas fueron fundamentales. Entonces, cuando uno ve este ejercicio, nos damos cuenta cómo esa necesidad de búsqueda de promociones que está vinculada a la inflación en Colombia hace que el mercado reaccione con ofertas de valor. Y aquí es donde nosotros como ciencia económica vemos con claridad cómo la economía, cómo la administración, cómo el mercadeo se fusionan en una realidad cotidiana. O sea, no es una cuestión de libros, no es una cuestión de clase, no es una cuestión lejana, es una realidad. De una u otra manera, podemos evidenciar que de manera clara el mercado nos muestra que lo que hemos estudiado y lo que estamos viviendo se une en un solo punto. Entonces, cuando revisamos lo que le pasó a los hogares a nivel de choque de ingresos el año pasado, nos damos cuenta que en el año 2019 el 9% de los hogares colombianos tenían ingresos inferiores a 400.000 pesos mensuales. Sí, yo sé que eso suena una locura, pero esa es la realidad de Colombia. Y en el año 2020 ya no es el 9%, sino el 11,6% de la población. Pero ojo, el 0,8% de la población en el año 2020 tiene ingresos superiores por familia a 14 millones de pesos. Eso suena como loco. O sea, como así que el 12%, el 11,6%, tiene menos de 400.000 pesos y el 0,8 o 1% tiene más de 14 millones. Claro, evidentemente aquí es donde están las disparidades del mercado colombiano y que generan un problema más grande, porque ese 11,6 solo hace el 1,4% del gasto, mientras que el 0,8% de los hogares hacen el 8,7% del gasto, causando obviamente que el gasto se esté recuperando, pero no estén gastando todas las personas. Y aquí es donde toca modular la situación, que cerca del 35% de los hogares en Colombia en este momento no han logrado recuperar su ingreso de gasto, mientras que puede que el 65% por lo menos lo mantengan en los niveles que lo tenían antes. Entonces, el bolsillo de los hogares tuvo que tomar decisiones. Si uno revisa en esta gráfica que les estoy mostrando, cómo se gasta un colombiano 100 pesos cada uno de los meses desde enero del 20 hasta julio de este año. Ustedes se dan cuenta cómo alimentos creció de una manera muy importante durante los aislamientos de abril y cómo más o menos desde marzo alimentos está volviendo a crecer en el bolsillo. Son dos cosas distintas. Los aislamientos evidentemente hicieron que compráramos más comida en el hogar y esto cambia la estructura de gasto, pero lo que nos está pasando ahorita es un problema de inflación que viene de unas presiones muy grandes en el mundo de alimentos. Cuando uno revisa esa estructura del bolsillo de los colombianos y las decisiones de gasto que han tomado, que parecen muy pequeñas, la gráfica de la izquierda, que pone la gráfica de la derecha, hacen mucho más evidentes. ¿Por qué? Todo el gasto de los hogares el año pasado llegó a ser de cerca de 730 billones de pesos. 730 billones de pesos de gasto es un dineral, es escribir 730 y ponerle 12 ceros. Entonces, eso significa que el 1% del gasto de los hogares son 7,3 billones y que el 0,1% del gasto son 730.000 millones de pesos. Es decir, ese cambio decimal que ustedes ven entre las barritas son miles de millones. Por eso hay que mirar muchos decimales para entender lo que está pasando. Y cuando uno revisa esto explotando la gráfica de la izquierda, nos damos cuenta cómo Alimentos logró defender su peso dentro del bolsillo de los hogares. El gasto en cosas del hogar creció durante el aislamiento debido a que estuvimos más en la casa. La moda no se ha podido recuperar de la caída. Salud y educación se mantienen. El
El gran sacrificado es entretenimiento y evidentemente transporte, comunicaciones y gastos varios han logrado nivelarse. Miren cómo los hogares toman decisiones. Entonces todo lo que aprendimos y lo que uno intuye que pasa de razonamiento del consumidor son cosas reales que se dan. El consumidor de una u otra manera hace que el mercado funcione porque toma decisiones ante los golpes. Cuando uno le pregunta al consumidor cómo siente usted que está gastando, miren cómo sin importar el nivel de ingreso, que esto es muy importante, en ingresos medios, en ingresos altos y en ingresos bajos, más del 30% de su población informa que están comprando menos que el mes pasado. Entonces, tengo una cosa que se profundizó por la crisis del año pasado, y es que estábamos en un momento de estancamiento. Entonces necesito generar empleo, necesito generar que la industria funcione porque estoy en una situación realmente difícil. Vimos cómo los domicilios crecieron el año pasado en Colombia. Evidentemente, por estar aislados, más hogares demandaron domicilios. Pero les quiero dar una curiosidad que se me hace fundamental de entender en este momento. El grueso de los domicilios en Colombia se hacen por teléfono. Esto no es una cosa solo de aplicaciones, sino de que la gente llama a la tienda de barrio a Don Pedro a pedirle que le manden algo. Es una costumbre que lleva más de 60, 70 años en las ciudades colombianas y Rappi o iFood o domicilios o Mercado no vinieron a inventarse este tema. Este tema obviamente llevaba muchos tiempos en nuestro ecosistema. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque las oportunidades hay que mirarlas con lógica. Las aplicaciones que han crecido para intermediar mercados que han sido muy exitosas, lo hacen hasta donde pueden, mayormente en ingresos medios altos y en ingresos altos. Un rapitendero no necesariamente les va a ir a usted a los barrios de ingresos bajos en las ciudades principales, porque ni siquiera hay cobertura de atención ni cobertura de pedidos en esas zonas. Entonces tenemos que entender nuestra realidad de mercado. Entonces yo les recomiendo a mis alumnos en diferentes universidades en donde yo participo, que cuando piensen en Colombia, inmediatamente hagan un switch. Y es, piensen en Usme y en Yopal. Olvídese dónde vive usted. Piense en un barrio de ingresos bajos de la ciudad que sea y piense en un municipio muy lejano del país, porque esa es la realidad de Colombia. Y eso también nos ayuda a entender cómo ese crecimiento del e-commerce, que llegó a ser casi del 500% el año pasado, lo que hizo fue duplicar el tamaño del e-commerce en el país, pasando del 1,5% del total del comercio a solo el 3%. Entonces esto ya nos da una magnitud clara de lo que pasa en el país. Hay un boom de uso de celulares, sí. Hay un boom de internet, sí, pero la realidad de Colombia aún es muy limitada frente a esto, que es una oportunidad que va a seguir creciendo y que la tenemos que tener presente, esto no tiene ninguna duda, pero también pongamos los pies en la tierra y salgámonos de las poblaciones que tienen una capacidad de ingresos que podrían aprovechar esta situación. Entonces, para evidenciar lo que les estoy diciendo, Internet crece en transacciones en Colombia y los hard discount crecen en transacciones en Colombia, pero miren cómo la tienda de barrio y el supermercado de barrio se mantienen con mucha fuerza. Miren cómo el canal tradicional, el de cercanía, el que ha logrado que las cosas pasen, se mantiene y se fortalece. ¿Por qué? Porque esta gente entendió hace muchísimo tiempo que tenemos que pasar del esquema de bueno, bonito y barato de los 80, el famoso eslogan de los 3 elefantes, a un esquema de barato, cerquita y rápido, que es un esquema de conveniencia que favoreció de manera importante a todo el ecosistema de barrio durante la pandemia porque estaba cerca a la casa y podía servir a las familias. Entonces, evidentemente, hoy los colombianos no están comprando por precio. Como les contaba, hubo una guerra de promociones muy grande en el año 2016 y de ahí en adelante, pero hoy la gente está comprando por valor. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y que suena muy inteligente por parte de los hogares. Y es que como la gente lleva 6 años apretando su gasto, hoy lo que dicen, ok, es, no voy a cambiar productos, no voy a cambiar marcas, no voy a cambiar tamaños, no voy a cambiar canal de compra, voy a seguir comprando lo mismo. Porque eso es lo que quiero comprar lo que siempre compro. No voy a arriesgar el muy poco dinero que tengo en decisiones de riesgo que en este momento no harían sentido para el hogar, que pueden darse después, en el año 2022, cuando yo tenga una recuperación. En ese mismo sentido, se dan dos fenómenos. Primer fenómeno, obviamente, hay más personas con ingresos bajos durante un tiempo en Colombia. Afortunadamente esto ya se está corrigiendo. Y segundo, ya los centennials entran a ser compradores fuertes. Centennials entendido como personas que tienen menos de 18 años. Estas personas ya son el 10% de las transacciones en Colombia. Y nos lleva a un tema importantísimo para usted, señor economista, señor administrador, señor persona de marketing. En este momento en Colombia hay 5 generaciones vivas en el mercado. Y hablarle a 5 generaciones vivas con un mismo producto, con un mismo mecanismo publicitario, es un reto gigantesco. Porque el lenguaje es diferente, los sistemas de creencias son diferentes y obviamente las preferencias también. Entonces una cosa es muy distinta lo que quiere un millennial que tiene una estructura de valores totalmente diferente a lo que podría tener un boomer o alguien de la revolución silenciosa mayor de 75 años.
Entonces, en este sentido, ¿qué nos ha pasado? Cuando llega la pandemia, la movilidad de la gente se reduce, la gente se queda en la calle, como ustedes ven, solo el 23% de los colombianos están en la calle, pero ya a julio de este año, cerca del más de la población que estaba en la calle en enero está de una otra manera activa. Pero también nos damos cuenta que de manera inesperada hay más gente encerrada en la casa. Porque esto generó miedo, esto generó dificultades y obviamente el sistema educativo aún tiene cosas por solucionar. De hecho, que los domicilios sigan funcionando y las compras de internet también. Miren cómo todos los sistemas de indicadores, todos los KPIs que tenemos, todas las interpretaciones que podemos hacer en el mercado, nos están contando la historia. Y esa contada de la historia nos diría, si lo miramos mal, que el 53%, realmente el 52,8% de las operaciones financieras el año pasado se hicieron por celular. Pero ojo que esto incluye las operaciones no monetarias, como el registro de cuentas, la consulta de saldos, el manejo de extractos y cosas de este estilo. Y cuando lo miramos en dinero, los celulares son solamente el 2% de las transacciones bancarias en Colombia, que fueron 7.000 billones de pesos, es decir, 7 veces la economía dio vueltas dentro del sistema bancario durante todo el año pasado y nos muestra que sobre esto aquí hay una cantidad de oportunidades a trabajar aún. ¿Qué nos pasó? El año pasado vimos 7 grandes modas que se marcaron, es decir, cosas temporales. Cambios en los rituales de consumo, usted se quedó en la casa y está almorzando con su familia, está cenando con su familia, porque hoy por hoy usted está trabajando de manera virtual y está teniendo familia de manera presencial, cosa que era totalmente inversa en el año 2019. Segundo, el uso de los domicilios fue obviamente muy importante durante todo este aislamiento y fue parte de la solución de la situación, pero también alargó la última milla de entrega, causando problemas de logística, distribución y riesgo de marca. Porque usted le entrega este blazer a un domiciliario, el domiciliario lo va y lo entrega a una casa y es el domiciliario el que puede poner en riesgo su marca, el producto o su relación con el cliente. Tercero, de una otra manera, evitamos las multitudes, lo cual afortunadamente es positivo. Cuarto, estamos buscando valor, como les contaba, yo no voy a arriesgarme dinero en el proceso de compra. Quinto, de una u otra manera evitamos tener propiedad. De hecho, según los datos publicados por la encuesta calidad de vida del DANE en esta misma semana, se puede evidenciar cómo muchos hogares vendieron sus viviendas sin necesidad de un choque de ingresos. Es un tema de que cambiaron su estrategia para tener una flexibilidad más grande. Sexto, estamos en una fase de compras de venganza. La gente está saliendo a comprar porque quiere comprar todo lo que no pudo comprar. Y finalmente pasa una cosa rarísima. Vemos el futuro con ojos del pasado. Queremos que 2022 sea muy parecido a 2019 con todas las cosas chéveres del 2020, una que otra cosa chévere del 2021, pero obviamente ninguna de las cosas malas del 2020. Entonces, ¿esto nos lleva a qué? A que el próximo año el gasto de los hogares en Colombia puede llegar a los 900 billones de pesos. Esto es una cifra, insisto, demasiado grande para que nuestra cabeza la entienda y la interprete. Entonces, quiero resumir cosas importantes. La economía se está recuperando, el gasto de los hogares se está recuperando, pero cuando lo miro per cápita, igual que en América Latina, nuestra recuperación va a ser más lenta en el dato por persona que en el total del dato de la producción y de la demanda. Esto es obvio porque siempre pasa, pero lo importante de entender esto es que vamos a tener una brecha y que tenemos que saber comunicar. Cuando el presidente diga ya el país está salvado, pues la gente no va a estar de acuerdo con eso y tenemos que hacer las cosas bien. Si revisamos lo que pasa a nivel de demanda, en el detalle esto les va a quedar a ustedes en las memorias del evento para que lo puedan mirar. Miren cómo de una u otra manera todos los sectores ya están casi recuperados. El año 2021 comidas por fuera del hogar, electro y entretenimiento se mantienen en terreno rojo, pero el resto del grueso de las cosas del mercado ya están en terreno positivo y estamos esperando crecimientos muy buenos este año e inclusive el próximo año con crecimientos cercanos al 4,3% en términos de volumen en el gasto de los hogares, que este año tuvo un crecimiento también muy importante. Entonces, bajo esta premisa, ¿a dónde quiero llegar? Si los colombianos han logrado adaptarse ante esta situación de gasto, evidentemente el bolsillo también se va a adecuar. El bolsillo en este momento, como se los contaba, tiene una amenaza que es la inflación de alimentos, que hace que de una u otra manera tengamos un reto. Pero todo esto, ¿a dónde quiere llegar? El consumidor está dejando surgir 5 cosas muy potentes que tenemos que pensar. Uno, el consumidor cada vez es más activista. Quiere meterse en temas sociales, en temas políticos, en temas de género. Segundo, hoy es más importante el insumo que el producto. Entonces, es más importante que esa comida que usted está comiendo ahorita sea libre de gluten, o no tenga sodio, o no tenga azúcar, o no tenga grasas, o que su computador tenga Intel, sin importar qué marca de computador sea. Hoy el insumo es fundamental y esto nos va a cambiar la economía, nos va a cambiar la producción y obviamente marketing está altamente retado acá.
Tercero, hay un nuevo nomadismo. La gente de una u otra manera quiere estar moviéndose sistemáticamente, sobre todo personas de la edad de ustedes que no piensan en quedarse en un solo sitio, mucho menos con la conectividad que hay. Cuarto, se está pensando en la producción local, reduciendo las cadenas de distribución y de producción, pasando del modelo de Apple al modelo de Coca-Cola. El modelo de Apple es muy sencillo. Diseñado en California, producido en Asia para todos. El modelo de Coca-Cola es diseñado en Estados Unidos para todos y producido en cada uno de los países, generando empleo y riqueza. Y quinto, evidentemente surge la nueva palabra, que es la palabra híbrido. El año pasado fue reinvención, el año antepasado era innovación, hace 10 años era holístico, hoy por hoy todo tiene que ser híbrido. ¿Qué significa híbrido? Que tenemos que estar en el mundo físico y en el mundo digital al tiempo. Dicho esto, aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en las cosas que yo digo y mi correo electrónico si tienen algún problema con la presentación o la quieren tener. En este sentido, intentemos entender qué pasa. Estas tendencias que nosotros vimos surgen de unas megatendencias. Y de manera temporal esto causa modas, como lo que pasó el año pasado por los aislamientos. Pero en estas tensiones entre lo que pasa siempre, lo que está pasando y lo que pasa temporalmente, surgen nuevas tendencias emergentes, que son las que tenemos que como economistas y marqueteros tener muy presentes. Esto es lo que hoy nos está contando el consumidor. Este es el entorno que está cambiando. Y les agradezco muchísimo por la oportunidad y el honor de poder compartir con ustedes en este momento lo que hemos aprendido y que el consumidor nos ha contado. Muchísimas gracias.